Muy buenos días, amados y amadas en Cristo. El día de hoy vamos a hablar una reflexión que se titula Viviendo para el Reino. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8 y en el versículo 35, la Biblia nos dice, esto lo dice Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Cuando leemos este versículo en el griego, la palabra usada para decir vida es la palabra griega zeuge. Esta palabra hace referencia al alma. Por lo tanto, lo que la Biblia nos está diciendo en este versículo es, quien quiera salvar su alma, la perderá, y quien pierda su alma por causa de Cristo y del Evangelio, la salvará. Nuestra alma está compuesta por nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. El primer paso que una persona da cuando decide entregar su vida a Cristo es confesarlo con su boca y creer en su corazón que Cristo está vivo. Pero este es solo el primer paso de la carrera. A partir de ahí, el siguiente paso consiste en renovar su manera de pensar, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues cuando somos renacidos en Cristo, esto ocurre en el Espíritu. Es decir, tu espíritu es una nueva criatura, pero tu mente sigue siendo la misma que tenías antes de conocer a Cristo. Por esta razón, la manera en que piensas tiene que ser renovada. Cuando leemos Proverbios, capítulo 23, versículo 7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestra manera de pensar determina lo que somos y como consecuencia esto se refleja en lo que hacemos. Esto viene siendo nuestra voluntad. El viejo hombre está viciado a la manera antigua de vivir, porque el viejo hombre estaba guiado por nuestra manera de pensar antigua. Por esta razón, al creyente le es necesario renovar su manera de pensar, no pensando en lo que hacía antes, sino que debe renovar su manera de pensar de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, para que pueda entrar en su voluntad. La mentalidad del creyente debe renovarse pensando en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que su reino avance. Cuando un creyente no renueva su manera de pensar de acuerdo a la voluntad de Dios, sus pensamientos van a estar alejados de lo que Dios quiere hacer a través de ella, para que el reino avance. Porque esa persona solo va a pensar en lo que le es conveniente para ella y no va a pensar en la causa del reino. Por lo cual sus acciones, es decir, su voluntad, van a estar alejadas del propósito de Dios. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por esta razón Jesús dijo que quien quiere salvar su alma, es decir, aquel que no renueva su manera de pensar conforme al propósito del reino de Dios, termina perdiendo su alma, porque vivirá solo para satisfacer su propia voluntad, alejado del propósito de Dios. Pero aquel que renueva su manera de pensar conforme a la voluntad de Dios, pensando en la causa del reino, éste salvará su alma y permanecerá para siempre. Nuestra mentalidad como hijos de Dios no debe ser de indiferencia ante un mundo que está desmoronándose y que necesita conocer a Dios urgentemente. Debemos pensar en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y debemos ser consecuentes con su causa, no indiferentes. Por esta razón, te animo a que cambies tu manera de pensar y empieza a pensar con la mentalidad del reino de Dios. Piensa en cómo puedes ser tú un instrumento útil en las manos del Señor. Estoy seguro que si dispones tu corazón, Dios te va a usar de maneras que tú ni siquiera te puedes imaginar. Pero para esto necesitas tener un corazón dispuesto. Pídele al Espíritu Santo que te dé guía para que puedas ser luz donde quiera que te encuentres. Así que te animo a que hagas esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todo lo que has hecho por mí hasta ahora y todo lo que haces por mí cada día. Hoy dispongo mi corazón para que hagas de mí un instrumento útil para tu reino. Espíritu Santo, por favor, muéstrame y guíame.
y usa mi vida para tocar y transformar la vida de otros. En el nombre de Jesús, amén. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.